Good morning, amiguinos. Bienvenidos a esta tercera clase virtual. El tema 5 dice aparición y evolución del ser humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de evolución del ser humano, tenemos que empezar por definir el término de hominización. Entonces, ¿qué cosa es la hominización? La hominización es el proceso de evolución que el hombre experimentó a lo largo de millones de años, transformándose de primate a ser humano. Entonces, si subimos un poquito más, ¿no?, la imagen, tenemos acá a este personaje, ¿no? Charles Darwin y el origen de las especies, ¿no? Hacia el siglo XIX, hacia los años de 1800, el naturalista inglés Charles Darwin publicó este famoso libro, este es un clásico, titulado El origen de las especies, ¿no?, donde él justamente afirmaba que las especies afines, muy parecidas, descienden de un antepasado común y que durante el proceso de modificación cada una se va adaptando, ¿no?, a las condiciones de vida de su propia región. Entonces, la tesis de Darwin incluye obviamente a todos los seres vivos y daba crédito para la evolución a la llamada selección natural, ¿no? La naturaleza empieza a seleccionar a los más fuertes, a los que mejores se adaptan, y empieza a desechar lo que no le sirve, ¿no? Entonces, esta teoría obviamente va a ser revolucionaria para la época en el siglo XIX. Bien, esta teoría de la evolución se aplica perfectamente a los seres humanos, ¿no? Tanto los simios como los seres humanos formamos parte del grupo de los primates, ¿no? Darwin escribió esta obra en el siglo XIX señalando de que tanto hombres como primates tienen un antepasado común, y en la evolución, por un lado evolucionaron los simios, por otro lado evolucionó el hombre. Ojo, no vayas a cometer el error de decir de que el hombre desciende del mono, porque esa es una frase que siempre se repite a veces mecánicamente, y eso no es verdad. Darwin jamás dijo de que el hombre desciende del mono. Lo que Darwin dijo fue que tanto simios como seres humanos tuvieron un antepasado común, y en la evolución, por un lado fueron los simios, por otro lado los seres humanos. Aquí podemos apreciar a la derecha, dice hallazgos relacionados con la antigüedad del ser humano. Entonces acá hay una línea de tiempo donde se resaltan los principales hallazgos encontrados. Hacia mediados del siglo XIX, hacia 1856, se encontraron justamente los restos del famoso hombre de Neandertal. Hacia 1868 están también los famosos restos del hombre de Cro-Magnon en Francia, de unos 35.000 años de antigüedad. Hacia 1892 se encuentra en Java, en Indonesia, ¿no?, el llamado hombre de Heidelberg, y también el hombre de Pekín en China. Y hacia 1974, en Etiopía, el antropólogo Donald Johansson descubre los huesos de este Australopithecus muy conocido llamado Lucy. Y para 1999, en Sudáfrica, se halla un esqueleto de alrededor de 4 millones de años de antigüedad que presenta obviamente una mezcla de rasgos de mono y ser humano. Pasamos a la siguiente página del texto y podemos apreciar acá que dice la evolución de los homínidos, ¿no? Entonces, esta teoría de la evolución que desarrolla Charles Darwin posteriormente va a ser secundada por otros investigadores. Este es el caso del naturalista inglés Alfred Russel Wallace, ¿no?, el que justamente va a reforzar la tesis de la evolución de Darwin. Muy bien, entonces, los cambios que va a experimentar el hombre básicamente son tres, ¿no? Primer cambio va a ser la postura erguida permanente y su adaptación a la marcha. A ello se le conoce como bipedestación. Bi porque es dos. Pedestación viene de podos, pies, ¿no?, o piernas, ¿no? Entonces, este homínido empieza a caminar erguido y solamente utilizando dos piernas, ¿no? Luego, el tercer cambio importante es la liberación de las extremidades superiores, de los brazos, ¿no? Entonces se libera y empieza a utilizar muy bien el dedo pulgar de la mano con relación a los otros dedos. Tienes 4 dedos en la parte superior y un dedo pulgar, ¿no? Entonces es una característica de los primates, tanto de los simios como de los seres humanos. Y el aumento de la capacidad craneal, ¿no? Al crecer su masa encefálica,
obviamente está desarrollando el cerebro, ¿no? Y puede justamente ir, ¿no? Evolucionando justamente de manera cultural, ideológicamente, con el paso del tiempo. Dice acá la pregunta, ¿por qué Lucy es tan especial? Los restos fósiles del homínido de mayor antigüedad fueron hallados en África, en Etiopía, en el año 74. ¿No? El paleontólogo norteamericano Donald Johanson, ¿no? encontró estos restos que correspondían a un 40% de un esqueleto, pero de sexo femenino, ¿no? Y le puso el nombre de Lucy, ¿no? Y data de 3,2 millones de años de antigüedad. En el dato curioso del libro tú vas a encontrar un recuadro que dice ahí por qué se le puso el nombre de Lucy. Lo que sucede es que los antropólogos, cuando estaban haciendo este trabajo y encontraron estos restos, se encontraban escuchando una canción, ¿no? del grupo británico The Beatles, que se llama Lucy en el cielo con diamantes. Y de ahí, ¿no? el nombre que se le puso a estos Australopithecus, Lucy. Bien, en la parte inferior puedes observar acá justamente este esquema, ¿no? Podemos ver acá, ¿no? a este homínido, ¿no? Entonces se señala pues que justamente en qué momento ocurre ese cambio, ¿no? En qué momento el género Homo va a reemplazar al Australopithecus, ¿no? El Australopithecus tenía un cuerpo simiesco muy parecido a los simios actuales, cerebros pequeños, ¿no? Y obviamente el Homo, ¿no? que va a reemplazar en este caso a los Australopithecus, ya justamente utiliza justamente dos extremidades, ¿no? Luego, el Homo erectus, que observas acá, ¿no? presenta proporciones muy cercanas ya al hombre actual, ¿no? Este homínido data de 1,7 millones de años a unos 300.000 años, ¿no? Y ya es un homínido que camina perfectamente en estado erguido, ¿no? Luego tenemos aquí la representación del Homo habilis, que se caracteriza por ser ya más inteligente porque su masa encefálica se ha desarrollado mucho más, ¿no? Y presenta una antigüedad de 1,9 a 1,6 millones de años. Y aquí está la representación del Homo sapiens. Sapiens quiere decir sabio, persona ya que desarrolla su inteligencia mucho más, forma parte ya de esta última etapa de la evolución. Y se caracteriza, ¿no? justamente, ya les decía, por el mayor tamaño de su cráneo y data de unos 150.000 años de antigüedad. Bien, ahora pasamos a la siguiente página y dice acá, el paleolítico, ¿no? Entonces, esta palabra paleolítico, ¿no? ¿Qué significa? Paleolítico significa piedra antigua, ¿no? El término paleo viene de palaios, ¿no? Es un término griego, ¿no? Antiguo. Lítico viene de litos, que es piedra. Entonces es el periodo en que el hombre utiliza, ¿no? como materia prima, la piedra. Entonces, sin embargo, ¿no? esta primera etapa de la edad de piedra se divide, se subdivide, ¿no? Tenemos el paleolítico inferior, luego el paleolítico superior y también está el paleolítico medio. Bien, entonces, en la parte inferior vas a observar acá algunas características del ser humano durante el paleolítico, ¿no? Por ejemplo, una primera característica es su vida nómade, ¿no? Estos hombres no están quietos en un solo lugar, sino que van de un lugar a otro buscando su alimento, ¿no? Para poder sobrevivir, los hombres empiezan a agruparse, ¿no? Pequeños grupos de 10, 12 miembros, a eso se le conoce como hordas. Y luego más adelante el grupo va a ir complejizándose, va a ir creciéndose hasta formar pequeñas tribus. Durante el Paleolítico también el hombre ya empieza a dominar el fuego, ¿no? Inicialmente no lo conoce por las erupciones volcánicas, por los rayos, ¿no? Incendian los bosques, ¿no? Y en algún momento el hombre va a aprender a manejar el fuego, ¿no? Empieza a golpear dos rocas y nota que va saliendo chispas de las rocas, empieza a frotar ramas secas y observa que empieza a humear, ¿no? Entonces empieza a descubrir el fuego. Otra característica que podemos observar en el texto, en la parte inferior, va a ser que empieza ahora también a crear herramientas, ¿no? Y para eso utiliza justamente rocas, huesos, madera, ¿no? El ser humano empieza también a utilizar las cuevas, ¿no? Y gracias al fuego empieza a desalojar a los animales de las cuevas para él quedarse al interior. Desarrolla también el arte rupestre. Rupestre viene del término rupes. Rupes quiere decir roca, es el arte en la pared, ¿no? Entonces ahí el ser humano expresa justamente sus sentimientos, ¿no? Va pintando,
va dibujando una serie de escenas de su vida diaria, cómo va cazando los animales, ¿no? Probablemente tiene la idea de que plasmar, ¿no?, a estas figuras ahí en la roca hace que luego, cuando salga al campo abierto, tenga una mayor posibilidad de cazarlas. Y también aparecen las primeras sepulturas, ¿no? Entonces, estas primeras sepulturas ya datan del Paleolítico Superior, quiere decir que anteriormente, en el Paleolítico Medio e Inferior, el hombre no las sepulta. ¿Qué hace? Se las come. Antropofagia, ¿no? Para la época no se desperdicia nada, faltan alimentos, entonces los hombres que van muriendo se los va comiendo. Pero ya a partir del Paleolítico Superior ya no se los come, los entierra. Eso sería una forma de ¿qué? De expresión religiosa. Está desarrollando la idea de que hay una vida en el más allá, y por eso ahora pues está enterrado. Bien, pasamos entonces a la siguiente página. Dice ahí el poblamiento de América, ¿no? Entonces, una de las teorías más aceptadas con respecto al poblamiento de América es la teoría inmigracionista asiática, ¿no? Donde se señala que los grupos humanos cruzaron, dice, el estrecho de Bering hace unos 30.000 años antes de Cristo. ¿Y cuándo ocurrió? Durante el Paleolítico Superior. Entonces van a llegar, como lo puedes observar aquí en el mapa, vienen desde Asia, cruzan acá. Este es el estrecho de Bering y llegan hacia el otro lado, al continente americano. Bien, entonces, aquí tenemos justamente que esta teoría ya desde las épocas de los cronistas españoles, ¿no?, ya se había sugerido. Uno de ellos fue el caso de este cronista español, José Acosta, en el siglo XVI, luego la propuesta de Samuel Foster de 1856 y finalmente el argumento, ¿no?, mejor documentado, más detallado, el del paleoantropólogo Alex Haglica en 1937, ¿no?, cuyo texto importante es La cuestión